Shabbat Shalom, amados, casa de Israel, casa de Joseph, casa de Efraín, dispersa en todas las naciones de la tierra. Hoy vamos a continuar, como en cada Shabbat tenemos el privilegio de poder llegar y continuar con lo que venimos estudiando, que es Gilgalut, Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el capítulo 8, con las primeras 4 trompetas sonando, pero recordando siempre que viene la quinta, la sexta y la séptima, en la cual hoy nos vamos a introducir hasta la séptima y vamos a darnos cuenta de algunas cosas. Siempre teniendo en cuenta que Apocalipsis capítulo 1, pasaje 3 dice: bienaventurados los que leen, pero bienaventurados también los que oyen. Bienaventurados los que leen y los que oyen. Eso quiere decir que somos bienaventurados cuando leemos, pero también somos bienaventurados cuando escuchamos, cuando recibimos, cuando prestamos atención, cuando obedecemos al mensaje de vida y de salvación. Este mensaje de lo que es Apocalipsis, como siempre vengo hablando y vengo informando o les vengo diciendo, es un mensaje que es un mensaje escondido, es como una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es una verdad espiritual de un ejemplo terrenal. Bien, lo que Yohanan está describiendo, lo que Juan está describiendo en Apocalipsis es como una parábola, es un ejemplo terrenal o un ejemplo celestial de una gran verdad espiritual. Iba a decir de una muy grande, pero todo es muy grande, desde Bereshit a Gilgalut. Todo lo que es Torah, todo lo que es instrucción de Yuhei es muy grande para nosotros, y nosotros teniendo una mente limitada, unos pensamientos totalmente alejados del Adón, cuando empezamos a descubrir lo que es la Lashon Melugash, el lenguaje vestido, el metalenguaje, que hay que desnudarlo, empezamos a ver las riquezas que hay en la Torah, las riquezas que hay en el Brit Hadashah, las riquezas que hay en la Tanaj, los tesoros escondidos que solamente son para el pueblo de Elohim, que solamente son para los reyes que escudriñan, para los Kohanim que buscan y que aman la Torah de Yuhei, aman a Mashiach y sus mitzvot, sus mandamientos. Bien, dicho eso, vamos a introducirnos o abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 9 y vamos a hacer un repaso. Recordemos de lo que viene hablando o lo que vino hablando en el capítulo 8. El primero, el segundo, el tercer y el cuarto, esos sellos son historias del pasado, no son del presente, son del pasado. Representan o simbolizan a los 4 caballos o los 4 jinetes del Apocalipsis de Gilgalut que ya han pasado a través de los imperios. Eso no quiere decir que no se vuelva a dar, pero lo que quiero decir que en Apocalipsis y donde estamos introduciéndonos, que es Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9, lo que se está viendo, hay cosas que ya pasaron. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos entendido que Apocalipsis o Gilgalut, conocido en hebreo como Gilgalut, revelación, es todo para el tiempo del porvenir. Y no es todo para el tiempo del porvenir. Hay cosas para el tiempo del porvenir que son muy pocas. Hay cosas que están pasando en este tiempo y hay cosas que ya pasaron. Pero hay que ver literalmente o a través de lo espiritual, cuando el metalenguaje es desnudado, lo que ya pasó y por qué pasó. Los 4 caballos hoy lo veo muy seguido en las plataformas, ¿no? En las plataformas de Facebook, de YouTube. Hoy se ve muy seguido en todo eso y podemos ver que muchos hablan de los 4 caballos del Apocalipsis, de lo que se viene, de las guerras, de las 4 guerras, del caballo blanco, del caballo negro, del caballo overo, del caballo que es pálido, a eso me refiero, ¿no? De los 4 caballos de diferentes tipos de colores, y lo dan como si nunca hubiese existido, o lo presentan como si estuviese por venir y jamás vino para la tierra de Israel. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos la verdad que está en Gilgalut, la verdad que Yohanan reveló, vamos a ver que eso fue historia y que eso ya pasó. El quinto sello es el que estamos, o el que vamos a empezar a vivir, que es y tiene que ver con la Kehilá, con la congregación de Sardis. El quinto sello es el presente, tiene simbolismo o se iguala a la persecución y se iguala a lo que es y a lo que fue el martirio de los Kadoshim. Recordemos que Abba
no va a vengar la sangre de los Kadoshim hasta que se complete el número de los consiervos. Cuando el número de los consiervos sea completado, ahí sí vengará, ahí sí tomará venganza. Por eso el Adón dice, mía es la venganza, yo pago con retribución sobre sus cabezas. Lo estoy parafraseando, yo pago con retribución. A eso se refiere, mía es la venganza. Eso literalmente dice el Adón Yud-Heh-Vav-Heh, que de él es la venganza. Entonces, no se puede vengar de la sangre de los Kadoshim, de los profetas o de aquellos que anunciaron el mensaje de vida y de salvación hasta que no se complete la cantidad de sus consiervos, en el cual se completará en el quinto sello, en el cual el quinto sello es en el presente. Pero vimos también en el capítulo 8 a qué se refiere el sexto sello. Y el sexto sello se refiere a un futuro, o sea, a la venida del Mashiach. El séptimo sello todavía no ha ocurrido nada, solo el séptimo sello nos introduce a la séptima trompeta. Recuerden que las trompetas son los mensajes de Elohim para su pueblo. Cuando nosotros, ¿y por qué lo digo esto? Porque nosotros ahora, en pronto, viene lo que es Yom Teruah, fiesta de las trompetas. ¿Y qué hacen las trompetas? Suenan. ¿Qué hacen las trompetas? Vibran. ¿Qué hacen las trompetas? Y diferentes tipos de anuncios, dan diferentes tipos de mensajes. Por eso la trompeta es asociada con la voz de Elohim. ¿Y quién es la voz de Elohim? La palabra de Elohim. ¿Quién es la palabra de Elohim? Mashiach. Por eso se dice, o por eso se puede llegar a interpretar que la venida de Mashiach puede llegar a ser en la fiesta de Yom Teruah. Bien, dicho eso, el séptimo sello no ha ocurrido, solo es la introducción a la séptima trompeta, y todos esos sellos tienen que ver con lo que ya venimos hablando, las 7 congregaciones. Un sello del Malach que anuncia, del mensajero que anuncia, para cada congregación. Todo está basado en el pueblo de Israel. Aclaro, todo está basado en el pueblo de Israel. No hay nada que no esté basado en el pueblo de Israel. Hoy veía temprano que alguien por Facebook, por la plataforma de Facebook, hablaba, quizás malinterpretando el tema de Ezequiel, cuando habla de 3/3 y habla de toda la tierra de Israel. Pero lo dividía en 3 partes. Y esas 3 partes, que son una parte un tercio, una parte otro tercio, otra parte otro tercio, que ya lo vimos, la tercera parte será condenada, la tercera parte será excluida, y 2 partes, 2/3 son los que van a recibir vida y salvación eterna. Él la dividía en 3 partes, a esa tierra, dando a entender que la tierra era la plenitud de toda la tierra. Queriendo decir que, y hacía un ejemplo, que la primera parte corresponde a la iglesia, que la segunda parte corresponde a Israel, la parte del medio, y que la tercera parte corresponde a los gentiles. Nada de eso dice la Escritura. Nada de eso enseña la Torá, la instrucción de Yud-Heh-Vav-Heh. Cada vez que habla de la tierra, se refiere a la tierra de Israel. Las bendiciones no son para la iglesia. Eso se llama la idea o la teología del reemplazo, la teología de la dispensación. Y el padre de la dispensación es John Darby. Lo pueden buscar, lo pueden escudriñar, lo pueden estar viendo. Ponen padre de la dispensación, John Darby, van a ver y van a encontrar diferentes tipos de personas, hasta llegar a John Scofield, que hizo y que se conoce la Biblia de Scofield, y cómo habla del arrebatamiento, cómo habla de las 7 dispensaciones, del tiempo de la gracia, pero que no tiene nada que ver con la verdad, o que está muy lejos de lo que dice la Torá de Yud-Heh-Vav-Heh. Recordemos esto. Primero, la escritura fue escrita por 40 autores diferentes. Segundo, en tiempos totalmente diferentes. Tercero, en 3 continentes diferentes, pero con una particularidad. Todos, desde que empezaron a escribir hasta el último, excepto Lucas, eran hebreos, o sea, del pueblo de Israel. Aún los libros, que se llaman apócrifos, ocultos o no revelados, o no entraron en el canon hebreo, son de personas, judías, de la tierra de Israel.
Eso quiere decir que las bendiciones van a Israel, que las bendiciones son desde Israel, y que de las bendiciones salen las bendiciones para toda la tierra del mundo a través de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías vino a Israel, que el Mesías nació en Betlehem, Belén, que el Mesías nació de la casa de la tribu de Judá, de una madre llamada Miriam, cambiado el nombre a María, de un padre llamado Joseph, el cual fue de crianza. Ya sabemos todo cómo vino y cómo fue el Ruach HaKodesh que tomó la vida de Miriam para poner su palabra y para que su palabra tomara forma y se hiciera en semejanza de hombre, saliera igual a vos e igual a mí. Entonces, entendiendo eso, la bendición de Abraham, que en él y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, nadie puede recibir bendición si no se acerca a Israel. Excepto toda persona que se acerque a Israel a través de Mashiach recibe bendición, vida abundante y vida eterna. Fuera de eso no hay bendición. No existe una parte de la iglesia, una parte Israel y otra parte de los gentiles. No existe. De hecho, que lo hablé lo enseñé en la Parashá 50, Kitabó, que significa cuando entres a la tierra prometida. Que Yud-Heh-Vav-Heh llama a su pueblo de Egipto, en el cual sale pueblo hebreo, pueblo egipcio y de muchas naciones, lo llama Goy Gadol, una nación grande. Goy significa nación, no significa gentil. Goy significa nación grande, y que a través de los mandamientos, a través de la sujeción a los Jukim y a los Mishpatim, a los estatutos y a las leyes, Abba Kadosh, por amor a él, porque nosotros queremos agradarle a él y porque él nos ama con amor eterno, nos ha constituido Am Kadosh, un pueblo escogido, Am Segulá, especial tesoro para él. Simplemente porque nosotros dijimos que queremos obedecerle, que queremos seguirle, que queremos honrarle. Simplemente porque queremos honrarle a él, simplemente porque queremos adorarle a él, simplemente porque queremos derramar nuestro corazón como agua delante de su presencia para hacer su voluntad, nosotros siendo Goy Gadol, una nación grande, populosa y numerosa, salida y traída del llamamiento de Egipto, pasamos a ser Am Kadosh, pueblo santo, nación elegida, nación escogida, Am Segulá, especial tesoro, nación adquirida, como dice el emisario Kefas Pedro, por Elohim. Entendiendo eso, no hay bendición si no es a través de Israel. Se pueden hablar muchísimas cosas y se pueden enseñar muchísimas cosas, pero de ahí a que sea verdad y esté escrito, está muy lejos. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y hoy, lamentablemente, quizás por la ignorancia, quizás porque no saben, quizás porque no escudriñaron bien, quizás porque no se investigó a profundidad y no fueron a la raíz, que es la tierra de Israel, que es el lenguaje, la Lashon Kodesh, el lenguaje Kadosh, el lenguaje apartado, la lengua, la escritura hebrea. Cuando no vamos al original hebreo o al original griego, no encontramos los tesoros, no encontramos los diamantes, no encontramos las perlas. Y si yo no encuentro las perlas, no encuentro la verdad. Y no hay varias verdades, hay una sola, la cual Yohanan, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es a través mío. Dicho esto, vamos a introducirnos en lo que es el quinto sello, que habla de la congregación de Sardis. Recuerden que cada malaj es un mensajero y no precisamente un ángel, como muchas veces nos hicieron pensar, o pensábamos que solamente la palabra malaj se refiere a mensajero. De hecho, que muchas veces podemos encontrar la palabra malaj, se escribe mal-aj. Y cuando encontramos la palabra malaj, todo junto significa el reino, el reinado. ¿Es parecido? Sí. ¿Parece un sinónimo? Sí. Pero la misma palabra se usa para otra cosa. ¿Y cómo se sabe eso? Por la escritura.
Malaj se escribe de una manera y Malaj se escribe de otra. Lo que pasa que nosotros no entendiendo, no sabiendo la profundidad del idioma, no vamos a entender si habla de un ángel o de mensajero. En este caso, la palabra Malaj se refiere en las congregaciones, en las 7 congregaciones, se refiere al mensajero de cada congregación. Apocalipsis 3, y vamos a empezar recordando que el 5.1, la quinta trompeta, habla a la quinta quejilá, a la quinta congregación, Sardis. Pero vamos a empezar con algo que está en Apocalipsis 3, del 1 al 3, que dice: escribe al Malaj de la asamblea mesiánica de Sardis, la quinta quejilá, la quinta asamblea, la quinta congregación. He aquí el mensaje del que tiene los 7 ruajim de Yuhevakei. Ya sabemos lo que es los 7 ruajim, ya lo hablamos. Son las 7 manifestaciones de Elohim aquí en la tierra. Y las 7 estrellas. Yo sé lo que estás haciendo. Tienes una reputación por estar vivo, pero de hecho estás muerto. 2. Despiértate y fortalece lo que queda, antes de que también mueras, porque he encontrado lo que estás haciendo incompleto ante la vista de mi Elohim. Por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedécelo y vuélvete de tu pecado, porque si no te despiertas, vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. El Salmo 104.4, hablando de los ruajim y hablando de que los 7 ruajim fueron manifestados en la tierra y las 7 estrellas también, el Salmo 104 dice el salmista, 104.4 dice: tú haces tus malajim ruajim, ya las llamas furiosas tus ministros. O sea, quiere decir, él hace a sus mensajeros, ruajim es una palabra plural, mensajeros, vientos, rujot, hace que la mente a sus ministros fuego ardiente. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa eso? La palabra mensajero es la palabra de Elohim que pasa a la mente y te redarguye. Eso es igual a mensajero. Aclaro, cuando se habla de un mensajero y no especialmente de un ángel, saquémonos de la mentalidad que malaj o malaj, todo junto, significa ángel solamente. No. Según el contexto de la palabra, según el contexto de la escritura, según el contexto de lo que viene hablando en el capítulo anterior, en el capítulo que estamos presentes y en el capítulo posterior, puede ser un ángel o puede ser un mensajero. En este caso, a las 7 quejilot, a las 7 congregaciones, es un mensajero. ¿Y qué es un mensajero? Es como llama de fuego. Cuando emite, cuando transmite, cuando verdaderamente invoca y anuncia la palabra de Elohim. Es como llama de fuego. Por eso dice, literalmente, la escritura en la fonética hebrea dice: Ose malajab rujot, meshartab esh loet. ¿Qué quiere decir? Él hace a sus mensajeros vientos, rujot. La palabra rujot es plural, o ruajim es plural. Significa en la mente, a sus ministros fuego ardiente. Ese mensajero es el que indica, es el que lleva la palabra de Elohim, que pasa por su mente y que cuando pasa por su mente, al darla, redarguye, instruye en justicia y nos corrige para bien. Nos corrige para optar por el camino de la vida. Nos corrige para optar por el camino de la bendición. Nos corrige para andar en Shalom, la cual trae bienestar, salud, identidad, la cual trae conocimiento, la cual la Shalom no solamente es paz, la Shalom es saber quién soy, saber dónde voy y saber qué hacer. La palabra Shalom significa íntegro, significa perfecto, significa completo y viene de la palabra Shalem. Procede de la palabra Shalem, tiene la misma raíz. Lo hablamos en la parashá. Eshlemó, Shalem, Shalom y Eshelamin o Shelamin, que son los sacrificios de paz o de paces,
Eso quiere decir sacrificios íntegros, sacrificios completos, en la cual no estoy sacrificando algo, como lo dije en el Shabbat, y dejando algo de lado que me cueste, al contrario, estoy dando de lo mucho, de lo grande y de lo poderoso que mi Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, me da todos los días. No solamente a mí, sino a toda mi casa. No solamente a mí, sino a toda mi familia. No solamente a mí, sino al pueblo de Israel. Eso es presentar sacrificio vivo de alabanza y de adoración delante de su presencia. Sacrificio voluntario, sacrificio de voto o sacrificio de gratitud, de agradecimiento. Eso es estar en Shalom. El quinto ángel o el quinto Malach empieza hablando en Apocalipsis capítulo 9, pasaje 1. Y dice, el quinto Malach, que hace referencia a la asamblea de Sardis, sonó su shofar, o sea, la palabra de Elohim. Y vi una estrella, que quiere decir el Malach, puede ser ángel o mensajero, que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada, dice, la llave del pozo que conduce al abismo. O sea, se le dio la llave, porque en Apocalipsis 1:18 dice que el que tiene la llave del Seol es el Mashiach. Entonces, como Mashiach tiene la llave del Seol, Mashiach le dio la llave a el mensajero que conduce al pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, en el 2, dice, y subió un humo como el humo de un enorme horno. Coma. El sol fue oscurecido y el cielo también por el humo del pozo. Ahora, ¿qué es el humo? El humo es figura que en los salmos y en los profetas para hacer referencia a la indignación de Elohim Yud-Heh-Vav-Heh. Veamos lo que dice 2 Samuel, Shmuel Bet, 2 Samuel 22:9. Dice, 2 Samuel 22:9, dice, humo de su ira subió a su nariz. Digamos, a su nariz subió, o de su nariz, quiere decir, subió humo de su ira. Simboliza a Elohim participar en algo. Simboliza que cuando dice que humo de su ira subió, quiere decir que Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, está participando o está haciendo hincapié en lo que va a hacer, en lo que va a participar. Vemos un Elohim en acción, ya no sentado en su trono, sino que el humo habla y dice simbólicamente que ya está en acción. Entonces, dice, humo de su ira subió a su nariz, de su boca salió fuego devorador. ¿Lo ven? En acción. Carbones fueron encendidos. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra abismo? O sea, se refiere a las fosas nasales de Elohim Yud-Heh-Vav-Heh. Eso quiere decir que Elohim se ha metido en el mundo, en la tierra, en el sistema, ya a hacer juicio. Y al Malach, al mensajero, se le ha dado la llave de la autoridad de ejecutar la ira del juicio divino. ¿Y cómo sabemos eso? Que el humo es la ira de Elohim, que el humo es la indignación de Elohim. ¿Cómo se sabe? Isaías, el profeta Isayahu, en el capítulo 4, pasuk 5, hace referencia y dice, Isaías capítulo 4, 5, dice, Yud-Heh-Vav-Heh creará sobre todo el sitio del monte de Sión y sobre todos los que se reúnen en asamblea allí, una nube de humo por el día y fuego brillante y llameante de noche, porque la Shejina estará sobre todo como una jupá, o sea, la Shejina estará como una cubierta. En este caso, se refiere al Beit Hamikdash, o sea, el templo, que se llenaba de humo cuando descendía el Adón. Esto representa el juicio de Elohim sobre los pecados del pueblo de Israel. Y eso estaba indicando que las iniquidades del pueblo los separaban del Elohim Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entendamos que cuando dice que el sol y el cielo se oscureció, es que el humo opacó la ira, la furia, el humo cuando salió de sus narices, el humo opacó y ocultó su rostro, o sea que ocultó su misericordia sobre el juicio venidero
a la tierra. Eso está determinando para esa congregación, ese estilo de congregación en todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que la congregación de Sardis, en todos los tiempos, en toda la época, en todas las épocas, la tercer parte, no todas las partes, sino una tercer parte que se dice ser y no es, recibirá juicio. Porque el humo de la ira del Adón ya está brotando. Y porque ese humo traerá justicia, pero también traerá juicio. Y porque ese humo ocultará su rostro. Y cuando clamen, no lo verán. Y cuando le busquen, no le encontrarán. Me hace recordar algo. ¿Se acuerdan cuando el rey Shaul hizo sacrificio y no esperó a Shemuel, no esperó a Samuel, que era el profeta y que era el encargado, era el juez de Israel, el encargado de hacer sacrificio, y no esperó por miedo, no esperó por temor a los filisteos, no esperó porque estaba ansioso? Podemos llamarle de muchas maneras y podemos identificarlo de muchas maneras, pero no esperó la orden de Yud-Heh-Vav-Heh para ejecutar su palabra. Él no estaba a cargo de los sacrificios. Él no podía hacer sacrificio. Él solamente podía reinar y ser el rey de Israel. Y debía conocer como rey de Israel la Torá. ¿Quién podía y tenía el derecho, tenía la autoridad delegada de parte de Elohim para hacer sacrificio? Sin embargo, él queriendo ser el eje, él queriendo ser el centro, tomó la posta e hizo sacrificio. ¿Qué pasó? Elohim ocultó su rostro. Y por más que lo buscó y lo buscó, ya nunca más lo encontró. Elohim no le hablaba, Elohim no escuchaba, Elohim cerró la puerta. ¿Y sabe lo que hizo Shaul? Cuenta la historia. En 1 Samuel capítulo 28 dice que consultó a una divina, a la divina de Endor. ¿Para qué? Para que le trajera a Samuel, porque Samuel había muerto, para que le trajera a Samuel y le revelara si los filisteos iban a atacar y él iba a poder vencer a los filisteos o no. Sin embargo, dice Primera de Crónicas 1:10 que el rey Shaul murió por dos causas. Uno, por consultar la divina de Endor, o sea, no escuchar la palabra de Elohim. Pero lo segundo es por desobedecer la palabra de Elohim. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tercer parte de la Quejilá, de la asamblea de Sardis, no obedece la palabra de Elohim. Y el juicio de Elohim en todas las épocas se está manifestando para traer justicia a esa tercera parte de la quinta, de lo que anuncia la quinta trompeta. Justicia y juicio sobre la tierra. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 9, pasaje 3. Dice: entonces del humo de la tierra salieron langostas, y le fue dado poder a esas langostas como el poder de los escorpiones que tienen en la tierra. Sabemos y entendemos que el escorpión tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque es un animal que quiere gobernar, que engaña, o es un animal que irónicamente uno a veces hasta lo ve que no hace daño, pero cuando pica con su cola tiene veneno y puede, no solamente con su cola puede defender, sino también matar a una persona. Ahora bien, ¿qué significan las langostas aquí, en lo que es la escritura, o lo que es el lenguaje o el metalenguaje de Apocalipsis capítulo 9, pasaje 3? 1. Las langostas representan el ejército de Elohim, o sea, lo que dice el profeta Joel, son el ejército de Yud-Heh-Vav-Heh. 2. Las langostas también servían como alimento, como por ejemplo para el profeta Yohanan, el inmersor. Él comía langosta. Y 3. En este pasaje, viene a ser juicio a que comas de su ira, o sea, de la ira, de la justicia de Elohim. Lo que antes te alimentaba para subsistir, como el profeta Yohanan, hoy es para tu destrucción, por cuanto se desobedeció a la palabra de Elohim Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, las langostas, que antes era para alimento y para alimento sólido y para que no haya desnutrición en el cuerpo, en este tiempo, o cuando venga la ira de Elohim,
muchos van a creer que es para alimento, y va a ser para alimento, pero en vez de traer vida, va a traer destrucción y muerte. 4. Pasaje 4. Fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ni ningún árbol. O sea, cuando habla de árbol, la escritura habla de personas, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yud-Heh-Vav-Heh en sus frentes. En sus frentes. ¿Cuál es el sello de Yud-Heh-Vav-Heh en las frentes de los Kadoshim? Lo hablamos en capítulos anteriores. ¿Cuál es el sello? Y uno de los sellos es el fruto digno de labios que confiesan su verdadero nombre. Y es Yoshua HaMashiach. Cuando alguien confiesa su verdadero nombre, no está negando a Mashiach. No solamente lo está reconociendo, no solamente se está sujetando, no solamente reconoce la autoridad, no solamente que reconoce la autoridad, se doblega y adora la autoridad, sino que está reconociendo al Hijo y al Padre. Porque Yeshua HaMashiach es Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim vivo. Entonces, cuando aquellas personas que no tengan el sello van a estar en apostasía, aquellas personas que no tengan el sello van a ir en contra de lo que dijo Yeshua HaMashiach. Sigue, o seguimos. 5. Las langostas no podían matarlos a las personas, quiere decir, solo infligir dolor por 5 meses. Y el dolor que ellas causaron fue como el dolor de la picada del escorpión. Por eso asocia la langosta con el escorpión. El escorpión mata. La langosta no lo iba a matar. Pero ¿qué tiene que ver los 5 meses? ¿Y dónde sale en la escritura la palabra 5 meses? Porque 5 meses representan también a días. Y 5 meses son 150 días. Pero veamos qué dice la escritura en Bereshit, referente a los 5 meses. Génesis 7, capítulo 7, pasaje 23 y 24. 23. Él borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, no solo los seres humanos, sino animales de crianza, animales que se arrastran y criaturas que vuelan. Ellos fueron raídos de la tierra. Solamente Noaj, en el tiempo de Noé, fue dejado junto con aquellos que estaban con él en el arca. 24. El agua retuvo su poder sobre la tierra por 150 días. El agua es símbolo de juicio. O sea, 5 meses. En la época de Noaj fueron muertos todos, a diferencia que acá, irónicamente hablando o simbólicamente hablando, en estos 150 días, son torturados durante 5 meses. La misma palabra, alimento, no lo pueden soportar. ¿Por qué son torturados? Porque no pueden soportar la palabra, no pueden soportar la verdad, no pueden soportar el alimento. Lo que antes daban de comer y sigue dando de comer para los profetas, para los siervos, para los kadoshim, sigue dando de comer buen alimento para los rebeldes, para los impíos, para aquellos que no quieren obedecer la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, no quieren obedecer al santo, al Kadosh de Israel, no quieren obedecer ni sujetarse a la voluntad de Yehoshua HaMashiach. Esa palabra, que es como langosta, viene a sus vidas, como no lo pueden soportar. Es una palabra que les causa mucho dolor, es una palabra que les trae amargura, es una palabra que les trae quebranto, es una palabra que les trae sufrimiento. Y la gente va a estar atormentada por 150 días, o sea, 5 meses. Irónicamente, en Bereshit, en el primer libro de la Escritura, habla que en el tiempo del juicio, 150 días, muchos murieron y solamente Noaj, los animales que entraron y las 7 personas que estaban con Noaj fueron salvas, o sea, fueron salvadas. Irónicamente, en el último libro de la Escritura, en Apocalipsis, en Gilgalut, habla otra vez de 150 meses, en la cual la gente y las personas van a pedir por favor que venga la muerte sobre ellos, pero la muerte no los va a tocar. Va a ser tan fuerte el dolor a través de la palabra, a través de la verdad, que la verdad será como tortura. La verdad será como escorpiones picándolos, pero no van a morir aunque deseen morirse, aunque deseen la muerte. Apocalipsis
Sigamos con el tema. Apocalipsis 9, del 6 al 11, dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, ¿lo ven? Pero no la encontrarán. Anhelarán morir, pero la muerte los eludirá. ¿Qué quiere decir eso? Las palabras los torturará, las palabras les traerá dolor, las palabras les traerá a sus vidas, se abrirán por dentro, se abrirán las carnes, se abrirá el corazón, estarán sufriendo y anhelarán tanto desaparecer de la tierra, pero no van a desaparecer hasta que venga Yehoshua HaMashiach, el juicio a la tierra, hasta que el Elión, el Altísimo, ponga los pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos, con juicio y justicia, se partan dos, una parte para el norte y otra parte para el sur. 7, Pasuk 7. Ahora pues, capítulo 9 de Apocalipsis, pasaje 7. Ahora pues, estas langostas lucían como caballos preparados para la guerra. En sus cabezas había lo que lucía como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tiene simbolismo con lo que venimos viendo. Las caras humanas, las coronas de oro, los caballos para la guerra. 8. Tenían cabello como el de las mujeres, y sus dientes eran como el de los leones. Sus pechos eran como pectoral de hierro, y el sonido de sus alas hacían y era como de muchos caballos y carruaje corriendo hacia la batalla. Ellos tenían sus colas como de escorpiones, como con ponzoña, y sus colas tenían el poder para dañar a la gente otra vez por 5 meses. 11. Tenían como rey sobre ellos al Malach del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, o sea, el mensajero del abismo, el Abadón. Y en nuestro idioma, como hablaba Yohanan, en el idioma que estaba hablando, que era griego, el destructor significa Apolión. En nuestro idioma es Apolión. Cuando nosotros vemos el libro, cuando nosotros analizamos el libro, nos estamos dando cuenta que es mucha simbología, es metafórico, y que el caballo no tiene cara de león, que el caballo no tiene cola de escorpión o cola de serpiente que pica, que el caballo no tiene alas, que no es un Pegasus, que los caballos literales no son Pegasus. Entonces nos damos cuenta en el capítulo 9 que es literalmente un metalenguaje. Nos damos cuenta que está totalmente vestido, y que si no lo desvestimos no podemos encontrar la verdad, no podemos encontrar la revelación. La quinta trompeta habla de la quinta cajal, de la quinta asamblea, Sardis. La sexta trompeta habla de la Odisea. La séptima trompeta va a hablar de lo que ya conocemos, que es la Quejilá de Filadelfia, en la cual no tendrá juicio, sino en la cual se verá todo consumado y listo para que el Adón reine con justicia y con juicio sobre la tierra de Israel y sobre todas las naciones a través de Israel. La estrella, esa estrella que habla el pasaje 11, que es sobre ellos del abismo, llamada en hebreo Abadón, habla del perecimiento, habla del destructor, o sea, una sentencia de muerte anticipada. Esa es la estrella que va a mandar una sentencia de muerte anticipada. El Salmo 88:11, el salmista dice: ¿será tu misericordia declarada en el sepulcro o tu verdad en el Abadón? Ven que el salmista relaciona Abadón con sepulcro. Nos damos cuenta que el salmista, al relacionar Abadón con sepulcro, el Abadón también es el sepulcro. El Abadón también es el perecimiento. Ese Malach es el Malach del perecimiento. Es la muerte anticipada para las personas. Job 26:6 dice: el Siol está desnudo delante de él. El Abadón yace descubierto, hablando y haciendo referencia al Siol. El mismo Job 28:22 dice: la destrucción y la muerte dicen, hemos oído un rumor de ella con nuestros oídos. Digamos, eso indica que la muerte es real, y existe y la determina el juicio.
y justicia de Elohim en las personas. Algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Ah, no. Alguien dijo por ahí, pero no importa si muero. Total, nadie sabe a dónde va después que muere. Bien. Es un pensamiento lógico, pero no real, mucho menos verdadero. Es un pensamiento que la gente suele decir, no importa si muero, pero total voy a descansar. Pero nadie sabe a dónde va cuando uno muere. Bien. Nadie sabe porque no son instruidos por la Torá. Nadie conoce Torá. Nadie se quiere introducir en la Torá, en la instrucción de Yuhé, para conocer si hay vida después de la muerte. Y no estoy hablando de reencarnación en un perro, en un gato, en una flor, en algo natural. No estoy hablando de reencarnación, sino si hay vida eterna o muerte eterna. Entonces, los que no se quieren introducir dicen que es el día que se mueran hay que disfrutar todo acá en la vida, porque el día que se mueran, total, ya no pueden disfrutar más nada y nadie sabe a dónde va a ir a parar. Sin embargo, si lo vemos desde ese punto de vista, que al fin y al cabo el punto de vista es la vista de un punto, nada más que eso, punto de vista es la vista de un punto, no existe más nada que eso, eso es literal. Si lo vemos de un punto de vista, nadie tampoco volvió a decir qué había pasado en la vida después de la muerte. Sin embargo, cuando escudriñamos la verdad, cuando investigamos en la verdad, cuando analizamos y nos vamos a la verdad desde el origen, Israel, vamos a encontrar que sí hay una persona, o que sí hubo una persona, quien murió y al tercer día resucitó y dio testimonio. Por eso Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 8:20 dice a la Torá, a la instrucción y al testimonio de la Torá. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Él murió y resucitó. Y él da testimonio de que hay vida abundante, pero también vida eterna en él y a través de él. Cuando entendemos eso, entendemos que el Abadón simboliza, la estrella del Abadón simboliza la muerte anticipada. No muriendo como se debe morir, no descansando como se debe descansar, sino muriendo por juicio y por sentencia de Elohim antes de tiempo. Sigamos. Volvamos a Apocalipsis 9, del 12 al 15, y dice, el primer ay, o sea, la primera lamentación, ha pasado. Pero todavía faltan 2 ayes más por venir. El sexto Malach, el sexto mensajero, sonó su shofar, o sea, la palabra de Elohim, y oí una voz, dice, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yuhé, diciendo al sexto Malach, el que tenía el shofar, el que tenía el mensaje, suelta a los 4 malajim que están atados junto al río Éufrates. Y fueron soltados. Esos 4 malajim habían estado guardados, pero listos para este momento, para este día, mes y año, a fin de matar 1/3 de la humanidad. El sexto Malach desató a los 4 mensajeros para matar la 1/3 parte de la humanidad. O sea, que entre el 5.º sello y el 6.º sello, la 1/3 parte de los que dicen ser creyentes, pero no lo son, sufrirán la muerte, según el pecado de la congregación de Sardis, como dice acá, y de la Odisea. 16. Y oí el número de los soldados de la caballería, que eran 200 millones. Yo oí el número. Eso lo habla en el Salmo 68 y 17. Y confirma que es millares de millares. ¿Saben por qué? Porque 200 de millones ni siquiera se puede escribir. Ni siquiera se puede escribir en el lenguaje hebreo. Quiere decir millares de millares, una multitud. Y no habla de un ejército ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia. Habla metafóricamente que Yohanan oyó ese número de esa caballería, oyó que había millones y millones, digamos, millones de millares viniendo para ejecutar el juicio de Elohim. 17. Así es como lucían los caballos en la visión.
tenían coraza de color rojo, fuego, azul añil y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Imposible, literalmente imposible que esos caballos saliera de su boca humo y azufre, que sus cabezas fueron como de leones, que el color fuera rojo fuego o azul añil o amarillo azufre, fuera como el azufre. Y está hablando de diferentes tipos de colores de caballo y eso puede existir, claro que sí, pero los caballos no tienen cabeza de león. Y ahí vemos el metalenguaje. 18. Fueron estas 3 plagas las que mataron 1/3 de la humanidad. El fuego, el humo y el azufre saliendo de la boca de los caballos. El fuego es la justicia y la purificación. El humo es la indignación y la ira de Elohim. Y el azufre es el juicio viniendo a la tierra. Porque el poder de los caballos estaba en sus bocas y también en sus colas. Pues sus colas eran como serpientes con cabeza y con ellas podían causar daño. 20. Pero el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos. No dejaron de adorar a demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Hasta el día de hoy siguen adorando al oro, a la plata, al bronce, a la piedra, a la madera, a la hojarasca, personas de yeso, o mejor dicho, esculturas de yeso, que no pueden oír, ver ni caminar, sino que todo lo contrario, para que caminen, los llevan en alzas. Para que escuchen, alguien anda con un altavoz, un parlante, hablando en nombre de ese yeso, de esa madera, de esa piedra, de esa hojarasca, de ese oro, de esa plata o de ese bronce. 21. Ni se volvieron de sus asesinatos, digamos. Siguieron predicando, siguieron manifestando, siguieron mostrándose en la maldad, en la perversidad y la iniquidad. Ni del mal uso de drogas relacionado con lo oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. Ahora bien, la Cajal de Filadelfia no recibe juicio, sino que el 7º Malaj tocó la trompeta y esto vino a suceder. Y eso lo habla en Apocalipsis 11. Y nos vamos a ir del 9 al 11, del pasaje 15 al 19. Y vemos cómo el 7º Malaj, o el 7º mensajero, va a tocar la 7ª trompeta y vamos a darnos cuenta que no es un juicio, sino un anuncio, una bendición. El amor de Elohim guardando a su pueblo, guardando las 2/3 partes del pueblo de Israel. El 7º Malaj, 15, sonó su shofar, sonó su palabra. Se oyeron grandes voces, otra vez, grandes voces, palabras, del cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach. Vuelvo a repetir, el reino del mundo ha venido a ser del reino de su Elohim, de nuestro Elohim y de su Mashiach. Él reinará por siempre y para siempre. Ya nadie lo puede quitar. Los 24 ancianos sentados en sus tronos, Apocalipsis capítulo 6, como lo vimos, en la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh, cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron al Altísimo Adonai Yud-Heh-Vav-Heh, diciendo: nosotros damos gracias a Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, el que era y que has tomado tu poder, o sea, el que vendrá. Has tomado tu poder y has comenzado, vino para comenzar a reinar. 18. Se enfurecieron los goyim, las naciones se enfurecieron. Pero ahora tu furia ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo de dar recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo, Kadosh, An-Kadosh, aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos grandes y pequeños. Es también tiempo de destruir a aquellos que destruyen la tierra. 19 y último. Entonces abrió el templo de Yud-Heh-Vav-Heh en el cielo, y el arca del pacto fue vista en su templo, y había llamaradas de relámpagos, voces
destellos de truenos, un terremoto y un granizo violento. Esto tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Esto tiene que ver con el templo de Elohim manifestado, mostrado a la séptima trompeta, al séptimo malaj, al anunciar a la séptima congregación, la de Filadelfia, lo que está por venir. La bendición para las dos terceras partes del pueblo de Israel. La bendición que enriquece y no añade tristeza para con ella. La bendición que nos guarda de todo mal, de todo peligro y nos asegura no solamente una vida abundante, sino una vida eterna. Los 24 ancianos se postraron. Los seres vivientes se postraron. Los malajim se postran para adorar al que vive y para decirle: Kadosh, 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 santo, santo, santo eres tú, Elohim Sebaot, Yud-Heh-Vav-Heh Sebaot, Elohim de las huestes celestiales. Tú eres Kadosh, tú eres 3 veces Kadosh. Tú muestras a tus siervos los profetas, a tus servidores los emisarios, a tus servidores los roín, los pastores, a tus servidores los morín, los maestros. Tú muestras a tu pueblo, Am Kadosh, y aquellos que son Goy Gadol, que tú hiciste una nación poderosa para hacerlos y convertirlos y transformarlos en pueblo Kadosh. Tú muestras que el templo ya está preparado. Tú muestras que el arca del pacto, la presencia de Elohim, viene. Tú muestras que tú hablas con truenos, voces, relámpagos a tu pueblo y que tu venida va a ser tan fuerte que los cielos de los cielos no te pueden contener. Terremoto se siente en la tierra porque Mashiach viene y el tiempo no solo está cerca, sino especialmente lo que quiere decir que ya está fijado. Yud-Heh-Vav-Heh reina. El que reinó, el que reina y el que reinará pronto, porque el tiempo ya está fijado. Amados, Apocalipsis 9 termina con la bendición de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 9 termina con la bendición de la séptima trompeta, no para juicio, no para condenación a la tercera parte de la Kehilot, de la quinta asamblea, de la sexta asamblea, digamos de la asamblea de Sardis, de la congregación de Sardis o de la congregación de la Odisea. El séptimo ángel suena la trompeta para que la bendición, no solamente a la casa de Israel, sino a través de la casa de Israel, para las 2 terceras partes del pueblo Kadoshim, del Am Kadosh, sean salvos y vean literalmente, empiecen a ver lo que desciende de los cielos, lo que va a descender de los Shamaín, la bendición que enriquece y no añade tristeza para con ella, la bendición de la Nueva Jerusalén, que es la novia. La Nueva Jerusalén que desciende, que es la novia, lista, ataviada, preparada, en la cual los Kadoshim, los que fueron en el Nazal tomados a sí mismos por el Mashiach, vamos a estar en ese lugar. Tú y yo, y todo aquel que cree en Yehoshua HaMashiach, va a estar en ese lugar. Créelo, porque esto es por fe. ¿Y qué es la fe? Emunah, creer, confiar y obedecer. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Eso fe. Hebreos capítulo 11, pasaje 1, eso fe. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, lo que se habla de fe desde la raíz hebrea o de la mentalidad hebrea es emuná. Yo creo, confío, pero obedezco. ¿Y qué obedezco? La palabra, la voz, el shofar de Yud-Heh-Vav-Heh sonando en este tiempo. Si tengo pecado, para arrepentimiento. Si me deslicé del camino, para volver al camino. Pero si entendí que solamente en la casa del Padre hay bendición plena y abundante, para aún siendo Kadosh, santificarme más. El que es Kadosh, santifíquese más, sea más Kadoshim. El que es blanco, límpiese más. Ahora, el que está sucio, continúa siendo sucio. Aún
viendo las señales, aún viendo los prodigios y aún viendo las maravillas que Elohim va a hacer antes de su venida y también en el tiempo de su venida, cuando pise ese lagar en el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se partan dos. Shabbat Shalom, que tengan todos un buen principio de Shabbat en este tiempo, que nos podamos regocijar en el Adón, Yud-Heh Vav-Heh, y en su Mashiach, y Yehoshua HaMashiach, en su Mashiach, en el Libertador, no solamente de Israel, sino de todo aquel o de toda aquella persona que cree en su bendito y glorioso nombre. Yud-Heh Vav-Heh es el que salva y que trae salvación y que trajo salvación a través de Yehoshua HaMashiach, nuestro Melech, el Melech de Israel, al norte, al sur, al este y al oeste de toda la nación de Israel. Amados, que podamos seguir disfrutando en este Shabbat y preparémonos para lo que viene, porque lo que viene aún es más bonito, aún es más profundo. El capítulo 10 y el capítulo 11 de Gilgalut, de Apocalipsis, traerá un tiempo nuevo, traerá un paréntesis, porque ya saldremos de las 7 trompetas y veremos el paréntesis, de lo cual nos va a empezar a hablar, si lo quieren ir leyendo, nos va a empezar a hablar el Adón a través de Yohanan, a través de aquel que escribió la carta, el Sefer, el libro de Apocalipsis, de Gilgalut, Revelaciones. Shabbat Shalom, Leit Traot, nos vemos pronto si Abba así lo quiere. Shalom Ubrajot. Bendiciones, que Yud-Heh Vav-Heh bendiga tu casa, que Yud-Heh Vav-Heh te bendiga y te guarde tu casa, tu vida, tu familia y todos tus hijos, que Yud-Heh Vav-Heh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su gesed, su favor, su camino a seguir día a día, y que el Altísimo, Yud-Heh Vav-Heh, nuestro Adonai, levante el rostro hacia ti y te dé Shalom en todo lo que hagas y emprendas, en el Shem Gadol, en el nombre grande de Yehoshua HaMashiach. Shalom, Ubrajot, Leit Traot, nos vemos pronto si Abba así lo quiere.